Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos. Hoy nos encontramos en Tallinn, la capital de Estonia. Verán cosas muy interesantes. Quédate conmigo. Bueno, ahora salimos del puerto. Aproximadamente son 15 minutos caminando hasta el centro de la ciudad. Y en realidad, un dato curioso es que este país tiene más de 2000 islas. Aquí pueden ver el tranvía, que aunque está muy pintoresco, se ve que es un tranvía bastante antiguo. Este hermoso edificio de piedra de hace muchos siglos es actualmente el Museo Marítimo y en aquel momento defendía a Tallinn. Ya nos adentramos dentro de lo que es la ciudad medieval, toda una maravilla. Estos tres edificios fueron muy representativos en su época, le llaman Edificio Tres Hermanos. Ya estamos llegando aquí a lo que es la iglesia de San Olaf. Sin duda, es la iglesia más emblemática de toda la ciudad. Recuerden que toda esta ciudad medieval está rodeada por todas las murallas y tiene lugares muy específicos como este donde puedes entrar y pagar un mínimo de dinero para poder subir a su torre y tener vistas panorámicas. Si salimos por cualquiera de sus puertas podemos apreciar sus vistas de toda la muralla, toda una preciosidad. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los detalles de este video y de los demás que tenemos en nuestro canal. Caminar por sus calles es como remontarte siglos atrás. Como dato curioso les puedo decir que les encanta cantar, pues la Revolución de Estonia fue después llamada como la Revolución Cantada y es mucho los conciertos que se dan por esos motivos. En esta tienda puedes encontrar muchas cosas lindas para llevártelas de recuerdo de este hermoso país. Okay. Aquí nos estamos acercando a lo que es la Embajada de Rusia, que debido a toda la guerra de Ucrania ya ven todo lo que está expuesto.
La decoración de las casas es tan bonita que te puedes quedar un buen rato observándola. Ya aquí nos vamos acercando a lo que es la plaza del ayuntamiento y nos podemos encontrar con edificaciones, es decir, una arquitectura única, y por otra parte este gran mercadillo donde puedes encontrar de todo un poco. Aquí, además de encontrarte con de todo un poco, te puedes encontrar también con terrazas. Lo que pasa es que como es una zona muy turística, los precios no son muy aceptables. Ahí tenemos el ayuntamiento de Tallinn. Es el único ayuntamiento de estilo gótico en lo que es en el norte de Europa. No, però mica l'avevo visto. Las primeras menciones de este ayuntamiento datan desde 1322. Esta es la iglesia de San Nicolás, una iglesia medieval que está dedicada a lo que es la patrona de los pescadores y marineros. To world travelers and citizens of Reval, now and forever, ¡Viva! Por cualquier lugar te puedes encontrar con un pasadizo o un túnel que te lleva a rincones muy bellos.
También puedes visitar todas las murallas, caminando por ahí arriba, por todo lo que es laberintos y lugares maravillosos. Esta es una de las entradas principales para entrar a lo que es la ciudad medieval. Y aquí en las afueras te puedes encontrar flores, pero de todo tipo. Sus vistas desde aquí arriba también son muy panorámicas. A su derecha también te encuentras con un hermoso parque. Se realizan actividades de la época. Se muestran las batallas de aquellas épocas también. Ahora aquí llegamos a lo que es la Plaza de la Libertad. Y junto a esta plaza, la iglesia de San John. Ahora llegamos a una de las catedrales más emblemáticas de esta bella ciudad, la Catedral de Alejandro Nevsky, y fue construida en el 1894, basada en lo que es en el modelo arquitectónico ruso.
Y muy cerca de esta catedral se puede ver dos hermosos miradores con vistas espectaculares. Y aquí nos vamos acercando a lo que es el segundo mirador. Como pueden apreciar, aquí las actividades son permanentes. Bueno, solo no quería mostrarles lo que es el casco histórico. Quisimos también salir fuera de la ciudad a otros lugares de interés, como es este gran mercado de Pau, que puedes encontrar de todo, pero de todo. Y saliendo de este gran mercado, te puedes encontrar también con un mercadillo.
Miren estas terrazas para lo que es comer todo tipo de comida. Es una belleza su decoración. Recuerden que ya salimos del casco histórico y estamos caminando por la ciudad moderna y más bien por el lado de lo que es el litoral. Bueno, parece que estoy bien orientado. Si se fijan a lo lejos, ahí vemos el crucero. Es decir, vamos a seguir caminando por toda la orilla del mar para ver otras cosas diferentes a lo que muestran los videos que he visto anteriormente antes de venir para este viaje. Quise prepararme y solo vi el video sobre el casco histórico. Por eso quiero enseñarles cosas diferentes. Espero te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao.